7 en punto de la mañana, transcurre una hora más en el mundo y todo tranquilo. Hay que darles la bienvenida, saludarles a todos nuestros amigos televidentes que este momento están recién despertándose, alistándose para irse a trabajar o a cumplir sus actividades diarias. Clima nubladito en la ciudad de Quito a esta hora, la temperatura me da la impresión de que se mantiene, no me da la impresión, se mantiene en 7 grados centígrados. Hace friecito a esta hora, Sí, nos han dicho nuestras compañeras que están en exteriores que sí, hay un vientecito también, frío. Así Desayunen, que a salir abrigadito. Desayunen rico, pero es un chocolatito, un agua vieja, tradicional. Mucha gente va a decir que eso del agua de vieja, agua de, puede ser panelita, hasta agua de panela, De canela, una clavo de agüita olor, de menta o de manzanilla, rico, las agüitas. ¿Y saben ajá. por qué es de vieja? Porque son de las antiguas, entonces la gente dice las abuelitas, ¿no? Exacto, pues decían que las abuelitas nomás tomaban. Estas aguas tradicionales que nos hacen bastante bien. Un buen sándwich y salga con la mejor actitud, porque se va a topar con un tráfico. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? Cuénteme. Está en pantalla, ahí va. Esta es la avenida Abdón Calderón y Hermano Miguel. ¿Quiere ver el tráfico? A ver. Vea, desde Panzaleo. Uy, está rojo eso. Rojo, absolutamente rojo. Todo este trayecto, miren, se va hacia una buena parte, ¿no? Es una vía pues lateral y tiene muchísimo, pero muchísimo tráfico. Esta vía Abdón Calderón que va desde el sur de la ciudad y que está cubriendo, miren, vista aérea de la ciudad de Quito, sector de Conocoto, Valle de los Chillos, y ahí estamos viendo todos los sectores de Quito a esta hora, la Simón Bolívar también, vemos esta que es, vamos a bajar, que tiene muchísimo tráfico en este punto, la Pedro Vicente Maldonado, en el sur de Quito, miren el tráfico que tiene, mucho, pero mucho tráfico. Está en muy malas condiciones. Sí, hay vías en que están repavimentando también, la Occidental con mucho tráfico, la Mariscal Sucre, este es Luncoto que tiene tráfico fuerte y un poquito para abajo, vamos a mirar el Sena y luego la avenida Pichincha, aquí estamos en la Marín, también está congestionadito, el Trébol a esta hora, esta vía que es importante que une pues al norte, al centro y al sur, tiene a José María Velasco Ibarra con su punto más alto, lo que está midiendo de norte a sur con muchísimo tráfico. Igualmente, si vemos hacia la Toledo, la 12 de octubre, hay tráfico fuerte. Esta es la avenida Madrid, que tiene, pues también, miren, la Madrid en diferentes puntos se está congestionando. Libre, en cambio, la avenida Coruña. La Coruña está libre desde la Floresta, totalmente libre. Lo que está por el norcentro de Quito, la Coruña es una muy buena alternativa. La Valladolid, la Julio Santumbide y también para llegar hacia la González Suárez. 12 de octubre también está sin mayor carga vehicular y los que van por La Coruña rumbo hacia La Orellana, hacia la 6 de diciembre a esta hora no tienen mayor problema vial. Mira tú como lo estamos viendo en nuestra, en este caso, gráfica 3D llegada a través del satélite. La avenida Eloy Alfaro esa sí tiene problemas. Está con mucho tráfico, mira, lo estamos viendo, estamos pasando en nuestro helicóptero sobre el Estadio Olímpico de Atahualpa. Cuántos goles emocionantes hemos gritado ahí, mi querida Ali. ¿Y usted ha gritado? No. No mucho, yo sí lo he gritado. Ahí está, en cambio, esta que también es importante en el norcentro de Quito, la avenida de las Hiedras, y hacia el norte-norte el tráfico también está congestionado. Panorama, miércoles, con bastante tráfico. Recordemos que hay varios puntos de Quito que están a esta hora, pues, con una capa de repavimentación, por lo tanto también hay que tener un poco de paciencia porque eso genera más tráfico en diferentes puntos. Por eso la recomendación es salir más temprano de su casita. Se acostumbraba a salir a las 7:30, por ejemplo, o sea, unos 15 minutitos antes, pues como dijo Robert, hay varias vías en la ciudad que están con este proceso de repavimentación y eso sin duda causa tráfico vehicular. Molestias son ahora y beneficios para futuro. Exactamente. Bueno, vamos a empezar y les contamos que la Asamblea Nacional empezará a tratar las propuestas de reformas laborales impulsadas por legisladores y ya no esperará a la iniciativa del Ejecutivo. Esto luego de que hace más de 10 meses la propuesta fue anunciada pero no ha llegado al Legislativo. Durante el primer trimestre de 2019, el Gobierno Nacional informó que para abril de ese año enviaría un paquete de reformas laborales a la Asamblea Nacional. El tema era calificado de prioritario, pero ya en febrero de 2020 quizá la prioridad cambió, pues al Legislativo las reformas no llegan y tampoco hay una fecha para que eso ocurra.
no encuentra un punto de acuerdo, no hay un diálogo transparente, no hay unas propuestas que efectivamente se traduzcan en una reforma. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos planteado una alternativa técnica, pero se queda estancada en la comisión por la supuesta y dichosa reforma que va a enviar el gobierno. Estas reformas serán consideradas necesarias por el acuerdo con el FMI, pero sobre todo por la realidad que atraviesa el Ecuador, en donde, según las cifras del INEC, hay 5 millones de ecuatorianos que no tienen un trabajo formal. Pero hay que hacer algo porque el país está estancado. Clave en el Ecuador para generar un ambiente de empleo, reformar el Código del Trabajo. En la Asamblea se han presentado varias iniciativas por parte de los legisladores de diferentes bancadas. La disposición es que se empiecen a tratar y ya no esperar del Ejecutivo. Indistintamente si es que el Ejecutivo envía o no sus propuestas, pero esta también será una prioridad, por lo tanto la Comisión de lo Laboral tiene la obligación de poder procesar ya estas reformas lo antes posible. Mientras más se demore el gobierno, mientras no tenga la voluntad política de presentar su propuesta, con menos facilidad se va a procesar las propuestas que ya hemos presentado los legisladores. Pero la Comisión de los Trabajadores, por el momento, mantiene su desempeño al margen del tema. El tema de las pensiones vitalicias, que se le da una dimensión, como que si fuera algo de vida o muerte. Quizá luego de la vacancia legislativa, las reformas laborales sean la prioridad, informó Carolina Basante. Vamos a contarles ahora que el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad el veto presidencial a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Los legisladores se ratificaron en 23 observaciones y se allanaron en 50. Le contamos. El rango de ministro. La crítica generalizada fue hacia el Ejecutivo, que vetó más de 70 artículos de la Ley de Emprendimiento, a pesar de que durante su construcción la Asamblea recibió a ministros y representantes de la sociedad civil, de tal forma que la norma debía ser integral y socializada. ¿Para qué entonces el trabajo de la comisión? ¿Para qué vienen a la comisión a dar las observaciones y después cambian de parecer? Realmente llama la atención que aquí la voluntad de 137 asambleístas valga menos que lo que se le ocurre a algún iluminado ahí en presidencia. Desnaturalizan completamente el espíritu de la norma. En 53 observaciones de forma, temas de redacción y aspectos menores, la decisión fue allanarse, pero en lo medular, en 20 señalamientos que comprometen el espíritu de la norma, se descartó acoger la postura presidencial. Es así que la ley mantiene en su esencia la creación del Consejo del Emprendimiento y la Sociedad de Acciones Simplificadas, una alternativa a la compañía limitada o sociedad anónima, pues se caracteriza por su simplificación a la hora de hacer trámites. Busca incentivar la formalización de los emprendimientos. Los emprendedores que quieren emprender y le piden hasta la partida de nacimiento de la tatarabuela. También se mantiene la posibilidad de crear un modelo contractual de jornada parcial cuidando los derechos laborales. Entendamos que el emprendimiento y la innovación es un tema muy dinámico. Luego de tratado el veto, la norma deberá pasar inmediatamente a ser publicada en el registro oficial, informó Carolina Basante. Y en nuestro segmento, el invitado, Miguel Rivadeneira, entrevistará a María Paula Romo, ministra de Gobierno, con quien se analizará la visión de la seguridad, acuerdos con los Estados Unidos y comentarios de la coyuntura política del país. Recuerde, las citas en pocos momentos en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a retornar. En medio de enfrentamientos verbales entre jueces y abogados, se desarrolló el 5º día de juicio en el caso Sobornos 2012-2016. Un testigo aseguró que él entregó personalmente $100,000 en efectivo a Viviana Bonilla. Otro también, en cambio, se dijo que no se acordaba de cosas que había dicho anteriormente. Esto le estaremos contando al retornar. 7:09 en la mañana, 7 grados centígrados, la temperatura en el distrito metropolitano de Quito. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos en la señal de TVC en el Ecuador y en el planeta entero. Es tiempo de contarles que en medio de enfrentamientos verbales entre jueces y abogados se desarrolló el 5º día del juicio en el caso Sobornos 2012-2016. Un testigo aseguró que entregó personalmente $100,000 en efectivo a Viviana Bonilla para su campaña a la alcaldía de Guayaquil. Veamos. De entrada, Pedro Espinosa, ex asesor de Alexis Mera, cuando este se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia de la República. A través de videoconferencia desde España, confirmó que entregó 2 sobres personalmente a Mera, enviados por Pamela Martínez, mismos que eran de color amarillo,
tamaño A4, envueltos en cinta adhesiva, que a decir de Espinosa, no se trataría de documentos. A la fila estuvo para rendir su testimonio Gustavo Bucarán, dejando al descubierto que por disposición de su ex jefa, cuando fue gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, él viajó a Quito para retirar del edificio Concord $100.000 en efectivo en billetes de 100 para la campaña donde Bonilla iba a participar como candidata a la alcaldía de Guayaquil. Bucarán es testigo protegido de la fiscalía por amenazas que recibió. Argumentó que Bonilla le habría solicitado en un café de la capital que no rinda la versión. Calixto Vallejo, abogado de Bonilla, le resta validez a la declaración. La abogada Bonilla niega categóricamente que lo haya enviado al señor Bucarán a ver ningún valor y no existe ninguna prueba que haya presentado Fiscalía en ese sentido. A quien se le complicó las cosas por unos momentos fue Alonso Guerrero, testigo de la Fiscalía, quien por orden del juez Iván León abandonó la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia custodiado por la Policía Nacional. Esto por pedido de la fiscal Diana Salazar, al declararlo testigo hostil, porque estaría evadiendo lo dicho en la versión anterior. La defensa de los juzgados protestó. Calixta Salcedo, abogada de Glass, iba a recibir una multa del 50% del salario básico unificado, pero no pasó de un llamado de atención. Finalmente, Guerrero confirmó que sí tuvo contratos con el en ese entonces Movimiento Alianza País, con el servicio de sonido, iluminación y tarimas, entre otros. La Fiscalía no sabe llevar un testimonio y el señor presidente del tribunal le permite hacer ese interrogatorio por la vía del amedrentamiento de un testigo. El presidente del tribunal pretendió multar a los abogados, pero se vio que el tribunal se dividió y que los dos jueces, aparte del ponente, se opusieron a esta pretensión de sancionar a los abogados por hacer una defensa. Finalmente, Santiago Carrera confirmó haber prestado sus servicios como productor de audiovisuales para campañas electorales del correísmo, cuyo servicio lo habría cancelado una empresa privada. Se hace mucha relación respecto a las facturas que presentó la empresa Hidalgo Hidalgo por servicios lícitos que fueron presentadas dentro de este proceso, pero sin embargo, recordemos que la empresa Hidalgo Hidalgo no está siendo procesada en esta causa. El procesado es el señor Alberto Hidalgo Zavala, de quien hasta la presente no se ha dicho absolutamente nada. Quinto día de la audiencia de juzgamiento por sobornos 2012-2016, que por momentos se enfrentó verbalmente a jueces y defensores de los procesados. Informó Héctor Romero. Y el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Anticorrupción, confirmó que a la ex coordinadora del IES, María Sol Larrea, quien se encuentra detenida por actos de corrupción, se le embargó una lujosa propiedad en un sector de alta plusvalía en Quito. Sobre Larrea pesan varios procesos judiciales. En este edificio, ubicado en el sector de Quito Tenis, al norte de la capital, María Sol Larrea, ex mano derecha de Ramiro González, hoy prófugo de la justicia, y exfuncionaria del IES, tenía un departamento de lujo, mismo que fue embargado por el Estado. Así lo confirmó el secretario anticorrupción José de la Gasca. Se ha articulado con las instituciones pertinentes para que exista ya el embargo de unas propiedades en el norte de Quito, lujosas. Ustedes podrán ver, es un penthouse. El funcionario recalcó que se está realizando un mapeo de las sentencias que existen a fin de recuperar los dineros que se han dispuesto por vía judicial, pues la reparación integral que debe pagar Larrea al Estado es de $3.6 millones. También han habido bienes muebles que se han obtenido dentro de esas propiedades. Todo esto está siendo embargado para luego ser rematado y que ese dinero pase a la cuenta única del Tesoro, como es lo que corresponde. Estamos ya en la fase de ejecuciones. Larrea se encuentra con prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato por el presunto delito de lavado de activos. Y sobre ella pesan procesos judiciales desde el 2018, como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y peculado, en la adquisición de equipos médicos, en su paso por el IES. Pero mientras avanzan los procesos de incautación, desde el gobierno se espera recuperar más de $114 millones, productos de sentencias por corrupción en el país. Y ya hemos logrado el primer embargo. Esperemos mantener ese ritmo de velocidad. Informó Marilyn Jaramillo. 7:20 de la mañana. Seguimos con temperatura baja, 8 grados centígrados, tiempo de trasladarnos a la Simón Bolívar. Justamente pues en el sector hacia el sur de la Simón Bolívar se está realizando pues cambio del pavimento, así que vemos que el tráfico
paulatinamente, Sofía Vintimilla, buenos días, comienza cada vez a hacerse más pesado. Así que cuéntanos. Así es, Roberto, amigos, buen día. Y lastimosamente cada vez el tramo que hay trancón es mayor en esta zona de la avenida Simón Bolívar. Estamos más o menos a la altura de la loma de Cuengasí y ustedes pueden ver cómo en estos momentos personal de la empresa metropolitana de obras públicas se encuentra realizando estos trabajos del cambio de la carpeta de asfalto de uno de los carriles y el otro en sentido norte-sur funciona. Sin embargo, esto hace que se estreche mucho la vía y ustedes ven la gran carga vehicular que a esta hora se presenta aquí sobre la Simón Bolívar. Hay mucho vehículo, incluso pesado, que transita por este sector y los tiempos de traslado, los tiempos de espera, los tiempos de viaje son aún mayores a los que habitualmente hay aquí porque hay una gran carga vehicular, pero en este espacio, por lo general, en la loma de Cuengasí, no se presentan mayores trancones. Ustedes pueden ver el otro lado de la avenida en sentido sur-norte, como de todas maneras fluye un poco mejor, que era lo que habitualmente sucedía por aquí. Las autoridades han dicho que los trabajos duran 60 días e iniciaron aproximadamente entre 13 y 14 de febrero, así que esperemos poco a poco vayan solucionándose, esto vaya habilitándose y así la ciudadanía pueda transitar de mejor manera. Dicen que avanzan alrededor de 400 metros más o menos por día, esperemos que esta cifra pueda aumentar. También escuchamos del ingeniero Rosales que decía que el suministro de pavimento y el pavimento que tienen guardado para poder hacer estos trabajos solamente lo tienen hasta hoy, así que esperan que la empresa que dota de este material y de estos utensilios para poder realizar la repavimentación se lo pueda también entregar durante esta semana, porque si no se verían paralizados los trabajos y eso también haría que esta vía, este carril quede suspendido también el acceso de la circulación, puesto que no está terminado el trabajo y podrían haber más daños en la calzada si dejan que pase la ciudadanía o más bien pasen los vehículos por este sector así aún sin terminar. Esa es la información, por favor salgan con las precauciones del caso quienes van a transitar por la avenida Simón Bolívar y abrigados porque Quito está parcialmente nublado el día de hoy. Gracias, Sofía Vintimilla. Sin duda es preocupante que no les hayan entregado el pavimento necesario. Ahora, digo yo, nada más como perlita, solo perlita. Si sabemos que no tenemos pavimento y podemos quedarnos sin pavimento, ¿no sería mejor esperarnos un poquito, tener la mayor cantidad de pavimento para seguir la obra, que poder dejar inconcluso este tramo? Eso por un lado. Y por otro lado, el trancón de la Simón Bolívar, sigo insistiendo, ¿no sería mejor trabajar en horas de la noche donde la carga vehicular es menor? Pregunto yo, como ciudadano a pie. Felicito la obra, las ganas, el ímpetu y por supuesto tenerle a Quito en buen estado, pero también hay que mirar la planificación y evitar que nuestros vecinos pasen más allá del tiempo necesario, como pasó el viernes. Gente que estuvo hasta 2 horas metidas en el auto pasando estos tramos. Tiempo de una pausa, ya venimos. Al retornar les contamos que el gobierno entregó equipos e insumos a 24 núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El objetivo es fomentar las artes en el sistema educativo. Ya regresamos con esta información. Seguimos con más en el Comercio TV. Les contamos que en abril de 2020 el representante del comercio de Estados Unidos vendrá a Ecuador para establecer la hoja de ruta que consolide un posible acuerdo comercial. Así lo informó el ministro de Producción, Iván Ontaneda. Desde la cartera de Estado se busca abrir la canasta comercial para alcanzar nuevos mercados internacionales. Como histórica cataloga el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, Iván Ontaneda, a la visita que el gobierno ecuatoriano realizó a Estados Unidos. Los acercamientos con los representantes del comercio estadounidense fueron fundamentales para que la cartera de Estado planteara la solicitud de establecer un sistema generalizado de preferencias arancelarias como un incentivo comercial para la competitividad de varios productos ecuatorianos. Nos reunimos con el número 1, con Robert Lighthizer, nos reunimos para plantear principalmente el ingreso de 5 productos dentro del SGP. A decir de Ontaneda, el no contar con un acuerdo comercial con Estados Unidos hace que productos como el brócoli, las rosas, alcachofas y el atún tengan desventajas arancelarias con nuestros vecinos de la región como Colombia y Perú, situación que obliga al país a buscar se concrete un sistema que exonere de aranceles a este sector productivo.
Por ejemplo, las rosas. Las rosas, un producto que se exporta más de 150 millones a este importante mercado, genera cerca de 50.000 empleos directos, paga 7% de arancel, mientras Colombia no paga arancel. Ese 7% lo deja muchas veces fuera de mercado. El atún llega a pagar hasta el 35% de aranceles. Con ese arancel usted no puede competir en ninguna parte del mundo. El ministro anunció que para el 15 y 16 de abril de este año, una delegación del gobierno norteamericano visitará Ecuador para establecer una agenda en el marco de esta solicitud, que a decir de la cartera de Estado, pueda concretar un SGP favorable para la canasta comercial del país. Sin embargo, nosotros desde el día de hoy nos reunimos con artesanos, desde el día de hoy estamos ya empezando a conversar, estamos empezando a liderar estas mesas importantes. El titular de Productividad fue enfático en recalcar que Ecuador planteará la firma de un acuerdo comercial con su aliado, siempre y cuando beneficien a todos los sectores del país, pero que la voluntad política de ambas partes marca un acercamiento importante en el desarrollo de un tratado más amplio. Informó Mauricio Sánchez. Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, a los miles de televidentes y de oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Un feliz miércoles. Esta mañana vamos a dialogar con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, algunos temas de interés vinculado con la coyuntura como fuera, una visita importantísima. A los 17 años, retornar a la Casa Blanca, un encuentro de presidentes, Lenín Moreno con Donald Trump, y las secuelas de esto. Vienen reuniones al más alto nivel, acuerdo comercial, en lucha contra la corrupción, seguridad tan vital. No podemos luchar solos si no hay la ayuda de quienes tienen no solo experiencia, sino los recursos logísticos y materiales. En el caso de la Policía Nacional se ha hablado de capacitación. ¿En qué condiciones, ministra? ¿Cómo lograr fortalecer la defensa de la soberanía e integridad territorial? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. En realidad, para empezar por el marco general, la visita fue un éxito. Creo que ha sido importante porque es del interés del país. Los Estados Unidos son el país al que más le compramos, al que más le vendemos, en el que viven 1,5 millones de ecuatorianos y que resultan un aliado estratégico para los temas de seguridad, para los temas de ciencia y tecnología, para los temas educativos. Así que lo natural con un aliado tan importante, con un socio tan importante, es tener relaciones óptimas. Lamentablemente esa no era la tónica y creo que un propósito claro en política internacional del gobierno del presidente Moreno ha sido recuperar ese tipo de relaciones, las relaciones que le resultan beneficiosas al país. Entonces, creo que la reunión entre los dos presidentes pone esta relación en su punto más alto y además en su punto más alto en 20 años, más o menos. En ese sentido, pues los temas que se discutieron, y eso fue un énfasis importante que hizo el presidente, no son temas de agenda de gobierno, son temas de la agenda del país. Para nosotros esa diferencia es fundamental, porque no son temas concretos que responden a una particular agenda, no son temas que corresponden a una particular visión, sino que abrir mercados, por ejemplo, para determinados productos, para que entren sin aranceles, como se benefician ya otros en el Ecuador, entonces esto es del interés del país, beneficia a miles de empleos, a muchos productores, esto es del interés del país. Y lo mismo podemos decir sobre los temas de lucha anticorrupción, sobre los temas de educación y seguridad. ¿Qué en concreto en seguridad? En seguridad tenemos dos grandes focos, porque por un lado tenemos el trabajo de la policía y por otro lado tenemos el trabajo de las Fuerzas Armadas. Y ahí me parece que también ha sido clave la postura del Ecuador, de las Fuerzas Armadas, del ministro Jarrín y el plan que él ha hecho público ya varias veces de crear un triángulo de seguridad que incluye a Colombia y a Perú, para fortalecer la vigilancia del espacio, no solo terrestre, sino también marítimo y aéreo. Y creo que ahí tenemos una gran discusión sobre soberanía en este momento. Cómo nuestros países y nuestra región siguen manteniendo control sobre su territorio y no está entregado
a las mafias, a los carteles, al narcotráfico, al crimen organizado, y para eso se necesita que la fuerza de cada país tenga las herramientas y tenga la información necesaria, porque en eso consiste buena parte de la cooperación, en intercambio de información. En concreto, ¿cómo se va a trasuntar, cómo va a reflejarse esta ayuda de los Estados Unidos para fortalecer esta defensa de la integridad territorial? En el caso de la policía, porque en el tema de integridad territorial efectivamente son Fuerzas Armadas, está el tema de este triángulo de seguridad, está el tema de radares, está la supervisión del espacio marítimo con el Orión P3, que ya es algo que se viene haciendo. Esto, y perdón que me tome un minuto, esto también es importante porque en estos días hemos recibido preguntas como ¿cuándo empiezan las capacitaciones? ¿No? Ya empezaron porque el año pasado ya hemos tenido más o menos 200, algo más de 200 policías capacitándose en Estados Unidos, porque el hecho de que... ¿De qué se capacitaron? De todo. Policía judicial, criminalística, antinarcóticos, operativos, rescate, investigaciones, en todas las áreas en las que la policía trabaja. Pero yo decía, el hecho de que dos presidentes se reúnan, de que se encuentren, de que juntos discutan los temas, no es el inicio de algo. Es ya la culminación de un proceso y ponerlo en una nueva fase, en una nueva etapa. Pero sin lugar a dudas, ya el punto al que hemos llegado refleja que la cooperación en muchas de estas materias se ha recuperado en buena medida. El tema del Orión P3 tiene más de un año y medio de operación. La cooperación y las mejores relaciones entre policías, entre fuerzas de investigación, también es algo que ya está funcionando. Veníamos discutiendo, negociando un acuerdo para la creación de una unidad de lavado de activos y lucha contra la corrupción. Hemos trabajado en eso los últimos 6 meses y afortunadamente coincidió que su firma, su concreción se dio la semana que el presidente Moreno se reunió con el presidente de los Estados Unidos. Este convenio, por ejemplo, es un trabajo conjunto de Policía, Ministerio de Gobierno, UAFE y Fiscalía General del Estado. Entonces, esta también es una concreción. Por eso muchos resultados, ya para pasar a la pregunta sobre seguridad, capacitación, la unidad de lavado de activos, el apoyo para determinadas materias, desde temas tan grandes que son herramientas, porque el avión, el Orión, es un radar que supervisa el mar, pero es una herramienta al final del día que se engloba en una política de seguridad. Otra herramienta importante va desde esto tan grande como un avión que es un radar hasta el fortalecimiento de la unidad canina de la Policía Nacional. Se hacen grandes trabajos en puertos y aeropuertos con esta unidad canina. Vamos a multiplicar el número de canes que trabajan en esa unidad. Y también estamos tratando de instalar un centro propio de esa unidad para que la reproducción se pueda hacer aquí en el Ecuador y no dependamos de la entrega o del entrenamiento fuera. Entonces, estamos trabajando en eso. Tenemos un centro integrado de mando que también esperamos instalar con ese apoyo. ¿Dónde va a estar el centro de mando? Físicamente es lo de menos. El tema es la tecnología y el tema es también el poder intercambiar la información. Y ahí es en donde hemos avanzado mucho. Se han firmado ya una serie de convenios para acceder a información global, no solamente de las bases de datos de Estados Unidos, sino de las bases de datos globales a las que otros países tienen acceso, bases de datos desde huellas dactilares hasta personas con antecedentes en otros países. Entonces es acceso a información y es también mecanismos, protocolos de intercambio de información para poder participar en operaciones específicas. Bueno, la información es fundamental, se gana una guerra con información previa que se puede conseguir. En el tema lucha contra la corrupción tan fundamental, estamos viendo estos espectáculos y estas acciones, por ejemplo, en la justicia ecuatoriana, caso Sobornos 2012-2016, que avanza, aun cuando se pretende poner cortapisas. Sin embargo, el país dice, ¿cuándo se recupera más recursos? Aquí se ha hablado 40, 50 mil, 60 mil millones que se llevaron en el gobierno anterior. Y la recuperación, hay que reconocerlo, alrededor de 20 millones, pero resulta aún insuficiente frente a la dimensión de los robos que se han señalado. Yo tengo la impresión, Miguel, de que la corrupción ha sido tanta y los escándalos que se siguen destapando, porque no es que ya se terminaron, ¿no? Sino que uno escucha las audiencias, descubre ciertos casos y se siguen destapando, pero creo que la corrupción ha sido tanta que nada va a ser suficiente. Nada va a ser suficiente. Me parece que de todas maneras vamos a quedar con esta sensación de que la afectación al país no se puede recuperar. No se puede recuperar ni en lo moral, ni en términos de cohesión en el país, ni tampoco se puede recuperar en lo material, pero hay que hacer un esfuerzo para llegar tan lejos como se pueda.
En materia de lucha contra la corrupción, uno de los objetivos de la cooperación es también la recuperación de activos. No solamente la entrega de información, sino también que si existen activos comprados con dinero de los ecuatorianos, del Estado ecuatoriano y que se hayan comprado en otros países, el Estado ecuatoriano pueda apropiarse de esos recursos. Y en eso Estados Unidos puede contribuir mucho, Así penetrando, porque sabe, maneja la información, los datos de cómo se han hecho. Y porque en muchos casos la justicia en Estados Unidos está sentenciando a corruptos ecuatorianos. Es lo que ha pasado con la trama de corrupción de Petroecuador en estas últimas semanas en Estados Unidos, en donde la justicia estadounidense ha mandado ya a incautar, a embargar 12 bienes inmuebles distintos de ecuatorianos, ex directivos de Petro en Estados Unidos. Igual podemos decir con dinero que se encuentra en su sistema financiero. Entonces, estamos trabajando en eso, no solo con Estados Unidos, sino con otros países del mundo. La UAFE ha hecho un gran trabajo, ha regresado con el cumplimiento de los mecanismos y de las reglas que tiene que hacerlo, ha regresado al circuito mundial, porque pasamos determinado momento en el que ni siquiera éramos merecedores de tener información por haber cometido ciertas infracciones. Entonces, se ponen restricciones. Ahí la UAFE ha hecho un gran trabajo, hay que trabajar con la cooperación penal internacional, eso es un tema de Fiscalía, pero creo que también Fiscalía lo está haciendo. Pero también permítame poner ejemplos, porque a veces me parece que los pasamos por alto. La semana pasada se ha dado en el Ecuador una de las sentencias más grandes sobre corrupción que hemos visto. Se condenó a pagar a los implicados 29 millones de dólares en multas, si no me equivoco, que sería el doble de lo que lavaron en el sistema financiero ecuatoriano. El caso es un caso que se ha conocido como el caso Díaz-Elec. El implicado, el principal implicado sentenciado en este caso, comparte sentencia de asociación ilícita con Jorge Glass. Mire bien el relato. El caso de Arias. Exactamente. Y comparte sentencia de asociación ilícita con Glass. Y este caso de Díaz-Elec es una empresa o son empresas constituidas originalmente en Panamá que luego traen el dinero al Ecuador, pero las empresas fuera del país reciben dinero, reciben transferencias de las cuentas satélites creadas por la empresa Norberto Odebrecht para transferir coimas y sobornos a los diferentes países de América Latina. En el juicio, Miguel, la empresa o la fiscalía, los jueces entrevistaron, llamaron como testigos a una empresa de autos blindados que explicaba cómo retiraba el dinero en efectivo para luego ir a dejar el dinero en efectivo a la casa de estas personas que, según lo que ha dicho la justicia, lo que hacían era lavar para Odebrecht para que luego directivos de Odebrecht puedan aquí hacer entrega de ese dinero. Entonces, aunque los casos son muy grandes, la corrupción ha sido, el daño que le ha hecho al país ha sido inmenso, la verdad también es que esta sentencia se dio la semana pasada. Hoy estamos presenciando el juicio del caso Sobornos, muy grande, muy importante, porque está involucrado quien dirigía esta organización delictiva, como lo ha dicho la fiscal, que era el expresidente de la República. Y creo que un mensaje de no impunidad va a ser clave también en este caso, si es que camina como hasta ahora lo hemos visto, con una serie de testigos que confirman esas teorías. Hay 800 pruebas de la Fiscalía, 400 de la Procuraduría. Ahora, con Estados Unidos se podrá lograr en la lucha contra la corrupción que ayude, que interceda, aun cuando, hay que ser claros, la Interpol es una institución autónoma con sede en Francia. Lo que pasó ayer, o sea, la semana pasada, alerta roja para Walter Solís, exministro del correísmo, que está perseguido, está en Estados Unidos, ya ubicado. Ayer Interpol dice, no, alerta roja para Vinicio Alvarado, que está en el mismo saco de corrupción de sobornos. Es gravísimo el tema de Interpol y ahí tenemos un fenómeno, un problema. Interpol es un mecanismo de cooperación entre policías, es autónomo, tiene sus propios estatutos. Cada país participa en la elección de quien va a presidir Interpol. Yo estuve hace algo más de un año en la Asamblea Mundial de Interpol. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Interpol, precisamente porque le presenté esta queja. En los casos más pequeños, Miguel, en los casos en donde se pide la ubicación de una persona, la entrega, funciona perfectamente el mecanismo. Pero en los casos más grandes de figuras, sobre todo vinculadas a lo político, en todos los casos en donde cualquiera de estas personas, y hace años nos sucede esto como país, cualquiera de estos casos, una vez que consigue un abogado de aquellos que litigan, que presentan recursos, no es exactamente un litigio, pero que presentan los recursos para el tema de los ficheros, en Francia, que es en donde está la sede, el momento en el que le presentan un recurso, todos los que han presentado este recurso lo han ganado.
O sea, todo el que tiene acceso a un abogado y hacerle esta petición a Interpol, se da de baja de los ficheros de Interpol las boletas. Entonces, es realmente muy grave porque el argumento de la persecución política, que ahora es el gran pretexto después de que se les encuentran evidencias como las que estamos viendo en los juicios, después de que hay gente que se ha declarado culpable, porque hay exministros de Correa que se han declarado culpables, que han relatado cómo se les entregó el dinero, porque hay gente a la que se le encontró dinero en los techos, pero después de todo eso argumentan persecución política e Interpol los baja de los ficheros. Y no presentan pruebas de descargo, deberían en el debido proceso con derecho a la defensa presentarse a los juicios, porque ese es el momento. No es ante Interpol que tienen que argumentar, tienen que explicarle al país del que fueron gobernantes, al país, a su justicia, es a la que tienen que explicarle, a los ciudadanos. Entonces, realmente es un tema sensible, efectivamente no es un solo país, es un conjunto de países, pero no hemos dejado de ponerlo en la agenda. Y el caso, Antonio, el caso de Jaime Vargas, perdón, bueno, fue expulsado de Guatemala. Había un entredicho de que pidió o no pidió el gobierno ecuatoriano. Lo cierto es que el presidente Alejandro Yamatei, presidente de Honduras, de Guatemala, Guatemala, lo sacó por soliviantar los ánimos. Eso declaró ante CNN. Entiendo que sí. Para nosotros, cuando vimos ya las declaraciones, porque el tema de haber sido expulsados, la primera noticia que creo que el país entero vio eran los videos grabados por el señor Vargas y miembros de su comitiva en Guatemala, cuando él explicaba quién era en Ecuador, cuando él explicaba lo que había pasado, cuando él se quejaba de la policía de Guatemala. Bueno, pues ahí está la versión primera que se tuvo de este tema. Yo he consultado ayer con la Oficina Nacional de Interpol si es que hay algún tipo de requerimiento para el señor Vargas o para otros dirigentes. No hay ningún requerimiento. Es decir, ¿porque está en un afán político? Yo creo que al menos el tema de que está solicitado por la policía ecuatoriana no se ajusta a la verdad. Además, es importante, justo conectado con lo de Interpol. La policía puede hacer directamente un requerimiento a Interpol, pero nunca para aprender a alguien. Puede hacer un requerimiento a Interpol de búsqueda y ubicación. Hasta ahí llegan las capacidades de una policía, por ejemplo. Bueno, ¿y quién es el segundo mandatario? ¿Hay otro segundo mandatario? Bueno, creo que las declaraciones del señor Vargas, que han causado mucho revuelo y creo que más sonrisas en estos últimos días, se suman a una larga lista de declaraciones. No sé si de estas también se va a retractar, pero creo que hay unas más graves que otras, ¿no? Creo que hay unas más graves que otras. Finalmente, esta declaración tiene un tinte político, nos mostrará cuál es su percepción sobre sí mismo, pero no es tan grave como otras por las que esperamos que la justicia haga su trabajo, porque no es lo mismo decir soy el segundo mandatario que decir que los militares tienen que levantarse en contra del gobierno constituido, porque no es lo mismo decir que no ha sido, que sí ha sido expulsado de Guatemala, que decir que va a crear un ejército propio. Entonces, entre esta lista de declaraciones destempladas hay algunas que se enmarcan en ilícitos. Ojalá que también la justicia haga su parte del trabajo, porque creo que es muy delicado para el país. Pasan los días, Miguel, pasan los días y las personas que incendiaron el país, literalmente. Las personas que bloquearon las carreteras, que provocaron pérdidas humanas, materiales, en materia de cohesión social, gravísimas pérdidas. Las personas que saquearon, las personas que se tomaron pozos petroleros, porque por último ayer le han suspendido el cumplimiento de la pena al señor Poma, entonces va a cumplir la pena de un año y medio de cárcel, pero libre. ¿Cómo se cumplirá una pena de un año y medio de cárcel libre? Todos los vinculados, ya los que incendiaron la Contraloría ya no están privados de libertad. Es decir, la justicia, ¿no? Tiene una tarea de dar a cada uno lo que le corresponda. Eso es lo que se supone que es la justicia y ojalá esa sea la línea y no la impunidad. Bien, muchas gracias a la ministra de Gobierno María Paula Romo en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios Platinum FM, Radio Quito, La Voz de la Capital, vamos a continuar este diálogo y recuerden quienes desean revisar las entrevistas en la página web de El Comercio. Un feliz miércoles, muy buen día. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El gobierno entregó equipos e insumos a 24 núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El objetivo es fomentar las artes en el sistema educativo a través de programas como Arte para Todos.
Equipos de amplificación, consolas digitales, computadoras y otros insumos fueron entregados personalmente por el presidente Lenín Moreno a 24 núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Por qué nuestros artistas deben estar mendigando? Porque si brindan lo mejor de sí para la sociedad, poca gente aporta tanto y tan hermoso como lo hacen nuestros queridos artistas. Aquí nuestro homenaje a ustedes. Conjunto de equipos que permitirán que el arte les llegue a una gran cantidad de ecuatorianos y de ecuatorianas. Estamos nuevamente celebrando y en nombre del arte y de la cultura, presidente querido, le agradecemos. Esta dotación se dio en el marco del programa que lleva adelante el gobierno, Arte para Todos, que tiene como objetivo fomentar el interés por las habilidades escénicas, dramatúrgicas, plásticas y más. Durante el evento también anunció que el presupuesto de este programa se incrementará de 2 millones a más de 5. Este año ya duplicaremos, ¿verdad?, el presupuesto para poder tener más y más gestores culturales. Por su parte, los gestores culturales resaltaron las políticas que ha venido implementando el gobierno en favor del arte y la cultura. Las calificaron como históricas. Que es la primera vez que vamos a recibir ya estos equipos y que eso nos va a permitir a nosotros, a cada uno de nosotros, poder fomentar el desarrollo cultural. En Quito informó Adriana Rojas.